mujer en una carrera que generalmente uno diría que es de hombres. Así es. ¿Qué tal? Me costó luchar contra eso porque además yo estudié en un hospital militar. Sufriste de discriminación. Sí, Mucho. mucho. Por ser mujer, Por ser mujer, por ser extranjera. por ser extranjera y por ser civil. Claro. Les pateaba que no fuera militar. Oh. Me caí de un tercer piso. ¿Sabes qué? Vieras que a mí me dio tiempo de orar y decirle a Dios, Diosito, que no me duela. Yo estudié medicina no porque quería ser médico como tal, sino porque yo quería salvar a mi papá. Y me tocó mucho vivir del lado del paciente. Hay que ver que el ser humano es un ser integral. Sí, Si bien es totalmente. cierto, yo soy otorrino, veo oído, nariz y garganta, a mí no se me puede olvidar la parte interna del ser humano como persona. ¿Qué pasa cuando el ronquido es algo ya crónico? Porque aquí el problema no es el ronquido. Aquí el problema es que el 98% de esos ronquidos hacen apneas. O sea, eres experta en alergia. Tú no te puedes acostumbrar a vivir mal. Claro. Que no solamente nos va a atender en Costa Rica y nos hace un plan maravilloso, sino que podemos ir a pasear. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. En casa tenemos a Pura Vida, Costa Rica, la gente bonita de Costa Rica. Alexandra Rodríguez Morales, mamacita. Un placer igual, gracias por la invitación. No, yo feliz, encantada, aparte que eres mi primera otorrinolaringóloga cabeza y cuello. ¿Lo dije bien? No, Sí, sí. cirugía de cabeza y cuello. Cirugía de cabeza y cuello. ¿Qué Tica. es eso? Y tica. Orgullosamente tica. Orgullosamente tica. ¿Qué es? Bueno, es una especialidad que se dedica a todo lo que tiene que ver con oídos, nariz, garganta, pero además la parte del cuello anterior, ¿verdad? Entonces tiroides, glándulas. Ok, ves toda esa parte también. También, ¿Y sí. la cabeza? Y en la cabeza llegamos hasta lo que se conoce como base de cráneo. Entonces ya de ahí en adelante seguiría el neurocirujano. Pero siempre sí hay abordajes que nosotros hacemos para que el neurocirujano pueda entrar a quitar un tumor cerebral y demás. Es muy interesante, es una especialidad realmente muy grande. Quirúrgica mucho, pero también médica, ¿verdad? Mujer en una carrera que generalmente uno diría que es de hombres. Así es. ¿Qué tal? Sí, es complejo, ¿verdad? Retador, me imagino. Sumamente retador. Porque uno te ve a ti, ay, tan bella ella, qué linda como habla. Sí. Es otorrinolaringóloga. Mira Sí. cómo cuesta decir eso, para hablar neutro está bueno. Sí. Y uno te ve y uno dice como que, sí. ¿Te ha pasado que la gente duda de ti porque eres mujer? Sí, claro. Me pasó mucho al inicio de la carrera porque además, no sé, por mi parte física, siempre me vi más chica de la edad, entonces tenía que estar luchando por la edad para verme más grande y porque yo fui la única mujer de mi generación también. Entonces tenía que demostrar hasta 3 veces más para que me tomaran en serio. Por decirte algo, mira, una vez en los primeros épocas que estaba yo en el hospital, había que organizar un curso y entonces viene el maestro y dice, bueno, fulanito, académicamente esto y esto y esto, y Alexa se dedica a recibir a los invitados. Y yo me quedé así como, ¡Qué ¿por fuerte! qué? O sea, era como la de Kang y yo, no, pero yo quiero estar en el taller de cadáver y yo quiero, no, tú quédate atendiendo a los invitados. Y entonces me costó luchar contra eso porque además yo estudié en un hospital militar. Costa Rica no tiene ejército y Eso, es algo... eso me estabas comentando tras cámaras. Sí, Costa Rica no tiene ejército, entonces yo me gané una beca con el Ministerio de Relaciones Exteriores en mi país y me fui a estudiar a México y llegué a un hospital militar. Entonces fui la única mujer de mi generación y entonces era extranjera, civil, no militar, mujer. Entonces, si lo sumas, sí lleva todas las de perder. Sí. Sí. ¿Cómo hiciste para no rendirte? Esa es Para una... no decir, ay, no, ya, no quiero seguir ya luchando, ay, esta gente me subestima, porque me imagino cuánto no te habrán subestimado. mucho. ¿De dónde sacaste las energías, la fuerza para no rendirte? Esa es la mejor pregunta que me han hecho en mi vida, porque la gente ve el producto
Sí. pero nadie se imagina el proceso. Yo vengo de una familia que éramos solo 4, mi hermana y yo. Mi hermana tuvo una discapacidad cognitiva leve, le dio una meningitis, entonces al final solo yo estudié en mi casa. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. Y mi Ok. mamá se quedó a cargo de nosotros. Cuando yo decidí, como única persona en la familia y en todos, estudiar medicina, fue retador porque siempre es como que el hijo del médico estudia medicina y todo. Y yo decía, pues yo no tengo quien me apadrine, y empecé solita. Cuando me gané la beca y llegué allá, Scarlett, te lo juro, por mi vida, todos los días yo lloraba. Todos los días. Y todos los días le hablaba a mi mamá y le decía, ya me quiero ir. En ese tiempo, olvídate, no WhatsApp, no nada, estamos No, hablando del año claro. 2000, ¿verdad? Entonces, y mi El mamá, BlackBerry estaba, ¿no? no, todavía no. Todavía ni O siquiera sea, el faltaban BlackBerry. como 2 años para la Era de BlackBerry. tapita. Sí, Todavía era sí, tapita. Sí, sí. llevaba un startup. Me acuerdo. Yo soy de esa época De también. Motorola, me llevaban a StarTag de Motorola, pero no para llamadas internacionales. Entonces yo llamaba por el teléfono público por cobrar. Mamá, ya no puedo más, pasó esto y esto. Y yo lloraba, y me decía mi mamá, inteligentemente, una mujer maravillosa e inteligente: mira, hija, esta semana yo no tengo el dinero, pero si me das 15 días, yo lo recojo y puedo comprártelo. Pues así, Scarlett me llevó roda un año, Un año. porque ella veía que después me habla y me dice, ¿ya siempre quieres venirte? No, mamá, yo creo que puedo aguantar un poquito más. Y así me llevó hasta que cumplí el año, y ya pasado el año ya fue más fácil. Pero ¿qué fue mi principio? No me podía rendir porque tenía una familia atrás que me estaba esperando. Claro. Tenía una familia atrás que estaba muy preocupada, y porque yo era la única salida también. Digo, si mi mamá falta, pero ¿qué va a hacer de mi hermana? Entonces, y mi hermana atrás de eso, con una niña que tuvo, con problemas, nació con muchos problemas al Ok. nacimiento, entre un autismo y todo. Entonces yo decía, yo les tengo que ayudar, yo no me puedo rendir. Se podrán rendir otros, pues yo no tengo derecho. Y de ahí me agarré. Y de Dios, Dios nunca me ha faltado, Dios siempre ha ido delante mío. Qué bonito, qué bonito. Entonces, doctora, si yo estoy aquí en Miami y yo tengo un conflicto con los oídos, la nariz, con la garganta, ¿no? Todo un rollo, el cuello, el asunto. ¿Cómo te contacto? Te contacto a través de tus redes sociales Sí, y tu clínica está en Costa Rica. sí, mi clínica está ¿Cómo en Costa funciona? Rica. ¿Cómo funciona para alguien que está acá en Miami o en los Estados Unidos? Si vieras que es muy interesante, porque estamos haciendo lo que se conoce como turismo médico con muchas personas hispanas, ¿verdad? Yo les contaba que mucho de Carolina del Norte, yo digo, ¿por qué? Pero es porque hay mucho tico en Carolina del Norte, ¿verdad? Entonces conocen la clase de medicina que nosotros tenemos. O sea, tenemos una muy buena medicina con una base militar que tengo yo creada en México, 12 años que viví allá. Pero además, no solo por las redes sociales, sino que también tenemos un departamento donde el paciente se puede quedar, una enfermera por si tiene que viajar solo O y sea, necesita asistencia. es un paquete completo. Exactamente, ¿no? para poderles ayudar a disminuir costos, ¿verdad? Sabemos que a veces aquí, que me ha pasado, y eso te lo cuento porque los pacientes me lo han contado a mí, Claro. que la parte del ronquido, que es lo que yo más veo, y Me encanta ese tema. y apneas del sueño, es muy difícil que la aseguradora te lo quiera cubrir. Eso te iba a preguntar, ¿qué Ujú. pasa cuando el ronquido es algo ya crónico? Y eso de lo que te dice, la apnea del sueño es cuando sientes que te quedas sin respiración y de Así. repente pegas un brinco, es eso, Así ¿cierto? es, cierto. Eso no lo toman en serio para el seguro. No, y además se sabe que es un problema crónico y le genera un gasto al seguro. Entonces, hay muchas cosas que no las quieren asumir. El ronquido no lo quieren asumir. No. Lo ven como algo casual, normal. Exactamente. Si supieran que el ronquido puede dañar el matrimonio. O Sí. sea que sí debería el seguro cubrirlo para tener una buena salud mental. Por supuesto. Además, el 98% de los ronquidos están acompañados de apneas, de paros en la respiración. Entonces, no solo roncas, sino impacta directamente sobre tu calidad de salud, sobre tu vida y sobre la vida de la persona que está a tu lado. Porque si tú no puedes dormir porque tu esposo o tu esposa no te dejan dormir, empiezas ¿qué? A estar fastidiada, Sí. a estar poco más sensible, a ser menos tolerante. Menos tolerante, O sea, a tener menos contacto
porque te vas a Claro, querer ir a otro cuarto y por ende puede hasta acabar con el matrimonio. claro. Ven acá, yo no quiero que el mío se acabe. Gracias a Dios, Jules Hansel no ronca, pero él habla dormido y a veces él pega brincos. Sí. El hablar dormido, ya yo quiero operarlo de algo, pero el hablar dormido tiene algo que ver o Vieras que no. algunas Respira muy parasomnias. fuerte, Ok. tiene respiración muy fuerte cuando duerme. ¿Tiene algo que ver? Sí, muchas veces esas respiraciones fuertes están acompañados de esos sobresaltos y esos sobresaltos son apneas, son paros en la respiración. Entonces, algunos pacientes tienen esas parasomnias que son que hablan dormidos. Es porque el sueño no está siendo reparador. Entran en un sueño, pero no es tan profundo como para que descansen de una forma adecuada. Entonces hay que abordarlo más a él con ciertas preguntas y más para saber cómo le podemos ayudar. Pero lo primero es que tiene que hacerse un estudio del sueño para poder saber qué es lo que está pasando. Él dice que él siente que se le olvida respirar, ¿Ve? como los bebés. Sí, ¿Sí pero puede sí, pasar? claro. Y hay 4 tipos de apneas, las obstructivas que vemos mucho nosotros porque tienen un problema en la nariz o en la garganta, que entonces llegamos a operar la nariz o la garganta, pero están también las de origen central. ¿Cuáles son estas? Ahorita tú y yo estamos hablando y respirando de una forma automática. Sí. Ninguna de las dos está pensando en respirar. Eso lo hace el centro respiratorio automáticamente. ¿Y qué pasa si a tu marido ese centro respiratorio no le está mandando la señal de una forma adecuada? ¿Ve? Entonces es cuando él dice, es que a mí se me olvida respirar. Por supuesto que puede estar pasando algo, pero eso se puede ver a través de un estudio del sueño. Debo pedir disculpas a Jules Hansel Ay, porque sí. siempre he pensado que es un exagerado. No. Y ahora me estoy dando cuenta, gracias a la doctora, que sí puede estar pasando algo. Qué importante esto. Ahora, me gustó lo que mencionaste antes. ¿Cómo es? Estabas hablando del turismo de médico. Médico, así es. Entonces, ya yo quiero cuadrar el turismo con Jules Hansel. Alguien te contacta, tú le armas, tu equipo en Costa Rica, arman un paquete que incluye, depende del diagnóstico, Pues ¿no? lo que quiera. En realidad nosotros, o sea, el paciente puede llegar días antes a querer conocer si quiere irse por cuenta propia, pero digamos, en cuanto a lo que es la cirugía, le podemos asegurar un lugar bonito cerca De la de la clínica. clínica, con una enfermera profesional que es la que trabaja con nosotros, que esa es la parte más importante, ¿verdad? El paciente puede decir si se quiere quedar en otro lado o contratar otro personal, pero si nos contacta a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro número, hay muchas formas de podernos contactar y decir qué es lo que quiere. Tengo también la primera parte, ¿verdad? De poder hacer la cita de una forma virtual. Entonces, para saber qué es lo que quiere y ver yo si es que realmente le puedo ayudar, ¿verdad? Claro. Porque hay que ser honestos, hay cosas que sí puedo hacer, pero habrán cosas que tal vez no. Ay, qué bonito. Las redes sociales de la doctora Alexa han estado pasando por acá, ya saben, van a seguir pasando por acá, pero me encanta porque el TikTok ella está como doctora Ronquido. Así es. Sí. Así es. Hay que buscarla, por favor, empiecen a seguirla. Doctora Ronquido en TikTok. Doctora Alexa, eres conocida más como la doctora Así Alexa es. en YouTube y en Instagram, la doctora.alexa_oficial. Pero acá todas están pasando para que la contacten. Qué bonito eso que hayas pensado, porque fíjate que para unos tener este obstáculo del seguro, Sí. que acá en este país puede llegar a ser muy costosa esa parte, ¿no? El tratamiento de la nariz, de los oídos, de la garganta, Claro. que hayas pensado en una solución real y honesta, como lo acabas de decir, para tratar a la gente y se pueda ir a Costa Rica. Aparte, colaboras con el turismo en Costa Rica, cosa que me encanta, Claro. siempre hay que colaborar con el país de uno. Sí. Ahora te pregunto, en este proceso, en todos estos años que llevas ejerciendo, ¿cuál es tu parte favorita? El oído, la garganta, la nariz. ¿Cuál es ¿Y mi- cuál es tu parte favorita de tratar? ¿Cuál ha sido lo más retador que has encontrado? ¿Qué es lo que ha sido así más fuerte? Vieras que la parte que a mí más me gusta es la parte de los ronquidos, nariz y senos paranasales, porque podemos ver los cambios casi que inmediatos en el posoperatorio. Entonces yo soy lo que se conoce como rinóloga. Yo tengo Ok. un diplomado en rinología y cirugía estética facial. También. Sí. Ok. Entonces esa es como la parte que más me gusta. Que es una parte retadora para mí, no quirúrgica, curiosamente, la parte del vértigo del tinnitus.
A eso es cuando Ah, algo pasa en el oído y yo lo sí, tuve. ajá. Yo tuve algo así que todo se me iba para un lado. Sí, pero y el tinnitus, ¿verdad? Ese sonidito El constante, sonido. sí, Lo que le llaman el sonido del silencio. ¿O es sí. mentira? ¿Sí es mentira? No sé aquí. Porque alguien, una vez yo escuché, el sonido del silencio, que es un... Sí, es que eso científicamente sí está demostrado que es el sonido del silencio porque el cerebro cuando ve que las celulitas y todo no transmiten bien, entonces hace un sonido fantasma, que es ese, ¿verdad? Entonces al que le pueden llamar el sonido del silencio. Pero eso es muy retador porque los dos, tanto el vértigo como el tinnitus, son síntomas, mas no son enfermedades. ¿Ves? O sea que Entonces, cuando ya lo tienes, ya hay algo que hay que ir a está... buscar ¿Qué qué pasó? es. Y no necesariamente en medicina 2 más 2 es 4. Yo siempre le digo a mis pacientes, en medicina 2 más 2 es 26 a la exponencia, porque no existe. Medicina no es una ciencia exacta. Entonces, es muy retador esa parte. Debido a que el paciente, digamos, llega desesperado. La verdad, Scarlett, cuando un paciente está con vértigo mucho tiempo, llega súper desesperado, no puedes hacer sus actividades, o cuando está con ese zumbido, no puede ni siquiera dormir. Entonces fue por lo que yo estudié también programación neurolingüística. Ok. Yo estudié programación para poderles ayudar a encontrar esa otra parte y poderlos tranquilizar desde la parte interna. Hay que ver que el ser humano es un ser integral. Sí, Si bien es totalmente. cierto, yo soy otorrino, veo oído, nariz y garganta, a mí no se me puede olvidar la parte interna del ser humano como persona, su esencia. Y muchas enfermedades empiezan desde ahí, sobre todo el vértigo y el tinnitus. Ujú. Ok. ¿Sientes que sí tiene que ver con la parte Sí, psicológica, claro. por decirlo Por así? supuesto, un Claro, es que paciente. sí. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, te pasan diciendo, es que la ansiedad, y la ansiedad entonces te produjo esto, y mira que la ansiedad te produjo tal otra cosa, y entonces, mira, si la ansiedad te puede producir una contractura, te puede producir un dolor de cabeza, ¿cierto? Que es lo que te dicen, ay, el estrés. Es que el estrés produce dolor de cabeza, es que el estrés te produce un dolor de estómago, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿por qué la mente no puede curar también? O solo es que nos va a enfermar. Hay un poder que nosotros también tenemos y ese es muy importante de poderlo trabajar, ¿verdad? Esa paz interna que se debe de reflejar en cada una de las actividades diarias que Sí, hacemos, ¿verdad? Porque claro. de lo contrario el organismo se va a enfermar todo, o sea, vas a terminar yendo a cientos de especialistas, ¿verdad? Sí, y al final, pues, por más medicina que uno quiera tomar y todo, es muy importante, como tú dices, esa parte integral, estar consciente de la parte mente y espíritu, Así igual que es. la física. Claro, yo tenía un compañero que él comenzó a sufrir de tinnitus y le dijeron que no tenía cura, Ujú. pero sí tiene. O Hay que sea, buscar la hay que buscar raíz, la raíz, hay que buscar la pero es de las raíz cosas más y más complicadas. complicadas y no dejarlo. La gente cuando va por el tinnitus es porque es que ya llevo 5 años así y ahora me fastidia. Y yo, Él yo tenía digo, años, él pues, pasó es que años, no es sé cómo está eso, ahorita, pero sí tuvo años. es que es eso, Carlos. O sea, cómo alguien se deja años algo. Yo siempre digo, pero al mes que lo tuviste, ¿por qué no fuiste? Y podíamos hacer algo más todavía. Cuando es de años, hay algo que se llama terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Es empezar a reentrenar el oído con ciertos sonidos, hacer mucha meditación, mucha paz, era lo que te decía, y Sí. eso le ayuda muchísimo a bajar toda la carga de estrés y a bajar también un poco el sonido. Yo no les puedo decir que un tinnitus de años lo vamos a quitar porque no es cierto, pero sí podemos mejorar para que Claro. se viva con calidad y eso es algo que es muy importante. Generalmente pasa que la gente, y vamos a cuidarnos, eso es parte del amor propio, por favor. Comienza todo con una gripe, ¿no? Y empieza la congestión nasal, congestión, las alergias y todo esto. Y se descuida uno por el día a día y uno Ajá, no le presta atención. Y todo eso se agrava, claro. ¿cierto? Así, esa gripe que acabas de mencionar, esa siempre generalmente termina con una sinusitis. La La sinusitis, que sinusitis uno es no, muchas famosa. veces como que no le para y uno toma una pastillita y ay, ya se me Y, alivió y viene otra, viene. ajá. ¿Y sabes por qué viene y viene? Porque nunca se alivió. Una de las enfermedades que son más durillas de tratar, pero que se tratan bien y es la sinusitis. Lo que pasa es que la medio tratan o Porque no se le da mucha parcialmente. importancia, Así porque es. uno cree que es tienes una gripe mal curada.
o sea, ninguna gripe es mal curada, o la tienes o no la tienes. Es como decir, creo que estás medio embarazado. O sea, o Ay, estás Dios o mío, no estás. lo acabo de sentir como un regaño porque yo he dicho eso. Mi amor, es que tienes una gripe mal curada. Anda a tomarte la medicina. ¿Ves? Sí. Es verdad, Ajá. tienes razón. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a normalizar síntomas y a justificarlos. Entonces, justificamos enfermedades. Pero eso no debe ser. Entonces, vea qué importante cómo algo tan sencillo puede terminar en una sinusitis y esa sinusitis puede terminar en una cirugía después, si es que sigue mucho. Entonces, ¿qué es un principio básico? No normalizar las enfermedades y sobre todo no justificarlas nunca, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando yo estudié medicina, mi foco era muy preciso en lo que yo quería hacer, precisamente por lo mismo. En cuanto, bueno, tocamos los oídos, que es algo tan delicado. Tocamos un poco la sinusitis, la nariz, todo esto, ¿no? La garganta. ¿Cuáles son esas afecciones que tú te ha tocado ver? Bueno, es que todo se conecta, Es que ¿cierto? todo se Todo está conecta, pero conectado. imagínate que cuando después tú de estar hablando, vas a una presentación o tienes que animar un evento y al día siguiente estás con la voz que ya no puede más. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ay, es que está cansada. Ay. Entonces, esas disfonías que son cambios en la voz son muy importantes de revisar. O sea, todo cambio en la voz por más de 15 días, sí o sí, va a ser un problema. Por más de 15 días. Ah, Así está es. bien, porque yo a veces amanezco con una voz así como ronquita y me siento sexy. Ajá, eso sí. Esa sí está Esa bien, sí está bien, el pero día que no dure siguiente. más. Sí, exacto, pero que no te dure más de 15 días porque si no ya se puede llegar para quedarse. Claro. Entonces te cambia tu timbre de voz que tienes tan hermoso. O sea, esas cosas sí hay que cuidarlas muchísimo, ¿verdad? La voz ronca, la carraspera, esa flamita de estar en la mañana Constante. constante, también debe de cuidarse muchísimo porque si no, vamos a empezar a inflamar la parte de la garganta, cualquier bolita que sientan en el cuello, todas esas cosas son El cuello, importantes. porque también eres cirujana de cabeza y cuello. Ujú. Sí, en el cuello lo que tenemos es la tiroides, las glándulas submandibulares, sublinguales, ¿verdad? Ganglecitos que aparecen. Entonces, muchas veces las bolitas que aparecen aquí, que son los ganglios, Ok. son avisos de que tenemos un problema en otro órgano, en otro sistema. Ok. Muchas veces es una alarma para un cáncer, lamentablemente, pero siempre tenemos que estar muy abiertos en eso, ¿verdad? ¿Y la cabeza? ¿Qué tipo de cirugía se hace en la cabeza? En la cabeza en otorrino realmente llegamos a lo que son problemas a niveles frontales, ¿verdad? Más que nada y base de cráneo, ¿verdad? Cuando Ok. sí, ajá, y base de cráneo, porque ya hacia adentro, ya a nivel cerebral, el que entra es el neurocirujano, definitivamente. Muchas veces lo que hacemos es el abordaje para que el neurocirujano llegue y quite un meningioma, un tumorcito del cerebro, pero se decidió que por la localización está muy aquí hacia la base, entonces podemos entrar por la nariz, en retrógrados del cerebro, Claro. entonces otorrino hace el abordaje y el neurocirugía termina a hacer el resto. Nosotros le hacemos el caminito para que ellos lleguen. Ay, te gustan las operaciones, Me sí. gusta muchísimo, pero La ya parte de tengo, cirugía. sí, pero ya tengo 15 años de dedicarme solo a lo que es senos paranasales Ujú. y ronquido. Ese es mi fuerte quirúrgico. ¿Lo ves muy común, estas afecciones de la sinusitis, los oídos? Es que es lo más común Sí, que sientes tú que está en la población, por lo que más te buscan. sí, inclusive por las alergias, ¿verdad? También saqué un diplomado en alergia respiratoria en otorrino. Pero Dios mío, tú sí estudias. Ya yo estoy cansada de todo lo que me dijo que ha estudiado. Sí, Ay, mi madre, me agoté. sí, he O hecho sea, eres eso. experta en alergias. Tú y Sí, yo tenemos que hablar porque mi hija es muy alérgica. sí, eso, es que, a ver, ¿por dónde entran las alergias? Bueno, sí, ¿Por la claro, por la nariz nariz. o Bueno, y por la la boca piel. y por la Y por piel? la piel, Son los exacto. 3 órganos Ya. nada más. Bueno, por el ojo. La conjuntivitis alérgica, ella sí es exquisita, esa sí es solo del oftalmólogo. Entonces, si te das cuenta, de los 4 lugares o órganos por donde entra la alergia, otorrino ve 2, Sí, sí. ¿verdad? Nariz y boca. Entonces, todos los inhalados biológicos, todo lo que respiramos y lo que comemos. Entonces, esa parte sí es muy importante, ¿verdad? Y al final se integra. ¿Por qué? Porque me va a afectar en la parte respiratoria. Es más, me va a afectar hasta en un tinnitus. Hay alimentos que pueden producir dolor de cabeza, zumbido, mareos, congestión.
Entonces hay que ir a descubrir cuáles son esos alimentos. Entonces mira cómo todo se integra en una especialidad. Es que otorrino es una especialidad sumamente amplia y por eso es que yo siempre les digo, bueno, yo ya tengo 15 años, bueno, 22 en alergias, dedicarme solo a la parte respiratoria. Ese es mi fuerte, rinología, entonces nariz, senos paranasales, el ronquido, la parte de las alergias e impulsar esto porque desde la pandemia a la fecha se incrementó muchísimo la parte del sobrepeso, con el sobrepeso también Sí, es el cierto. estar roncando más y con el ronquido de las apneas y todos los problemas de salud que trae el no dormir adecuadamente. Es todo un tema. ¡Qué importante eres! Me encanta. ¿Ves? Uno Hacemos tiene que mucho, informarse, haces mucho. hacemos Y uno cree mucho. que nada más oído, nariz y garganta, Sí, y ya sí, está, y y ya que fue. No, la y ya, cerita sácale, de los oídos. vamos a que te limpien las los oídos al Sí, otorrino, ya está. sí, No, no, qué cosa no, tan increíblemente importante. Y así cómo es. todo eso influye en todo nuestro organismo, obviamente, y en la Sí, calidad de vida. esa es la parte más importante. Yo le digo a mis pacientes, a ver, la calidad de vida no se negocia. Tener Ujú. una buena calidad no se negocia. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos de vivir bien. Eso de que, ay, sí, yo tengo dolor de cabeza, pero ahí lo dejo. A veces me duele más menos. O sea, no, eso está mal. Tú no te puedes acostumbrar a vivir mal. Claro, claro. Doctora, ¿tienes una sola clínica en Costa Rica? Dos. Tienes dos Ajá, clínicas en Costa sí. Rica. Hay una clínica privada como tal y en otra que trabajo en un hospital privado. Oh, ok. Ujú. ¿Y hay algún plan de hacer algo más? No sé, tutorías, dar clases, Si vieras que, productos. bueno, yo es que soy todo un tema, ¿verdad? Porque me encanta dar clases. ¿Sí das clases? Ya no. Ah, Renuncié el año pasado uy, porque no lo perdimos. sí, di clases muchísimo tiempo, me encantaba dar clases, pero resulta ser que ahora quieren mucho programa virtual y yo todavía soy de la vieja escuela donde yo necesito ver al estudiante y el estudiante necesita mucho ese contacto humano con el paciente. Entonces, los programas de ahora no me encantan y Ok. entonces renuncié. Pero yo sigo dando clases. Ahora, bueno, te lo digo a ti, pues nadie sabe. Ajá. Sí, Ahora nosotros porque me sí. avisaron apenas ayer, Ok. voy al Congreso Mundial de Otorrino y muchas ¡Felicidades! gracias, pero voy con 2 trabajos. ¿Cómo así? Sí, yo hice 2 investigaciones y me las aprobaron y las voy a presentar en Turquía en el Congreso Mundial de Otorrino, 2 investigaciones que se hicieron. En ¿Sobre Costa qué? Rica, sí, sobre las apneas del sueño. Ok. Entonces, vieras qué interesante. La primera conferencia que voy a dar es sobre la necesidad para mí, pero no se llama así, tiene un nombre más técnico, pero es la importancia del acompañamiento humano Ok. en el paciente, el que se le da un equipo de presión positiva, llámese CPAP, APAP, BIPAP, esa parte es muy importante porque, digamos, generalmente, y eso lo sé por pacientes de aquí, de otros lados, vienen, les dan una receta y como vaya por su equipo y ahí está todo para que usted se lo coloque y listo. Y mucho fracaso que hay en la colocación de un equipo de estos es porque el paciente no está acompañado. Claro. Entonces no puede solo dárselo así y listo. Y el otro trabajo que llevo es sobre la incidencia de la apnea en mujeres. Eso es muy importante porque es una población que no se había estado estudiando de una forma seria. Siempre dicen, bueno, el que ronca son los hombres, Exacto. ¿verdad? Bueno, generalmente, ay, verdad que sí. Generalmente. Generalmente no es así, pero las mujeres No. también. Sí, es Sí, cierto, sí. sí. Y las mujeres empezamos a roncar más después de la menopausia. Ya. ¡Qué miedo yo tengo! Ay, Jules Hansel, lo siento. Haremos una fiesta de ronquidos entonces. ¿Sí? Exactamente, ya el techo es O de sea, es parte vidrio, de... decía yo el otro día. Entonces no podemos decirles mucho, sí, claro. Y te voy a explicar por qué con la caída, digamos, con el paso de la Ok. menopausia, bajan los estrógenos y la progesterona. Ellos son los que nos ayudan a mantener los músculos de la laringe fuertes. El galillo que le dice la gente o la campanita, a Ajá. mantener ese músculo fuerte porque es un músculo involuntario. Al caer los estrógenos y la progesterona, esos músculos se vuelven más flácidos, entonces empieza a haber un vibrato.
¿Qué pasa? Hay familias, porque esto sí es familiar, hay familias donde ese músculo es muy débil. Ya nace así Genéticamente flojito, hablando. genéticamente Ok. hablando, exacto. Y hay otras en que el músculo es fuerte, entonces no pasa nada. Entonces, ¿dónde lo vas a ver? Si tú tienes amigas, ahora para que hagas ahí tu censo, si tú tienes amigas que ya desde antes de los 40, 45 ya empezaron a roncar, cuando pase la menopausia van a roncar más, para que les vayas Más diciendo, fuerte. más fuerte, sí. Porque estamos hablando que si empezaron a roncar antes de los 40 es porque ese músculo en su familia no es tan fuerte. Claro. Ya después de la menopausia, la mayoría de las mujeres, sí o sí, si el músculo es fuerte, a partir de los 65 años van a roncar. Entonces, si tú todavía tienes a tu mamá o tienes Sí. señora, entonces vas a ver que roncan. Mi mamá ronca un poco, dice mi Roncan, ajá, papá, pero sí. mi papá tiene una orquesta sinfónica. Bueno, sí, No muy afinada, pero la tiene. sí, Entonces pero ellos ahí tienen ahí la se llevan. acomodan, sí. Claro, pero ella ya ronca, ¿ves? Sí, Sí, sí es tal vez no cierto. en el grado de él, pero ella ya. Entonces, ¿qué pasa? Es una enfermedad subdiagnosticada, porque aquí el problema no es el ronquido. Aquí el problema es que el 98% de esos ronquidos hacen apneas. Entonces, tenemos mujeres que se nos están enfermando y no se están dando cuenta porque además les da vergüenza Decir decir que que tienen, roncan. exacto. Claro. Entonces, eso se convierte en un problema de salud muy grande. Entonces, es esta mujer que el día siguiente es más cansada, se le olvidan las cosas, anda más irritable, es una mujer que obviamente el líbido va a estar más disminuido, Sí. más ansiosa, más depresiva. Y calladita y no dicen que roncan porque qué vergüenza. Porque qué vergüenza. Así Usted es. dígalo. Sí, Digna. Yo así es. ronco. Ya yo voy a hablar con la doctora porque no estoy segura, pero mencionó unos cuantos síntomas que creo que ahí voy, ahí voy. Qué importante y qué Sí, bueno que estás contribuyendo en esa parte de destapar, por decirlo así, o mostrar que las mujeres entramos en ese renglón. claro. Porque sí, estábamos siendo como un poquito sexistas, discriminatorios Así es. con la mujer, que esto nada más es de asunto de hombre y no es así, porque al final somos seres humanos y todos podemos padecer exactamente Todos. de lo mismo, Todo, ¿no? ya después de la menopausia, ya nos equiparamos en cuanto a porcentaje. Antes de eso se habla que más o menos de un 25 un 30% de los hombres van a roncar y de las mujeres un 15 un 17, vea qué poquito. Pero Sí. después de la menopausia ya mujeres alcanzan 45, 48 y ya los hombres un 50, 55. Entonces Cerquita. andamos muy parecidos. Entonces, Claro. por eso es que a la hora que hice ese trabajo de investigación allá en Costa Rica, bueno, apenas me acaban de decir que fue ¡Qué aprobado para chévere! presentarlo, sí. Felicidades. Entonces imagínate para mí como médico, lo importante que es ir a un congreso tan importante como es Sí. el Congreso Mundial, este año que es en Estambul, y ir a presentar 2 estudios de investigación, porque son estudios de investigación, ¿verdad? Los dos. Y Y mujer, mujer también. cuidadito pues. Qué bonito, me encanta y te Gracias, felicito. gracias. Y gracias por lo que haces, porque estás ayudando no solamente la parte física de las personas, sino estás ayudando muchísimo, enormemente, más de lo que uno piensa, a la parte emocional Sí, y a la familia y a las parejas, a las porque parejas. como nos hemos dado cuenta, yo no lo sabía, cómo influye todo esto de nariz, oído y garganta, cómo influye en nuestra vida cotidiana. Y es verdad, no nos damos cuenta, Ujú. todo lo tomamos como que es muy automático y tenemos que estar más bien agradecidos Sí, por tener todo lo que tenemos en nuestro cuerpo y por tenerte a ti, doctora. Claro que sí, gracias. bueno, ya lo saben. Presten atención, por favor, a su cuerpo. Y si hay algo que no está bien, ya tenemos a la persona aquí correcta, doctora Alexandra, que nos atiende en Costa Rica. No solamente nos va a atender en Costa Rica y nos hace un plan maravilloso, sino que podemos ir a pasear. Claro. Claro. Ahora yo quiero, doctora, que nos vayamos un ratico a Costa Rica. A la Vamos. niña, a la niña Ujú. allá en Costa Rica. ¿Soñó alguna vez todo esto que ha sucedido hasta ahora? ¿Era el plan? ¿En algún momento fue el plan? ¿Qué quería Alexandra chiquita allá en Costa Rica ser? Mira, es que eso me llena de emoción, porque yo estudié medicina no porque quería ser médico como tal, sino porque yo quería salvar a mi papá. Mi papá era una persona muy enferma.
sufría un asma horrible. De asma. De asma, pero allá como es muy húmedo y eran épocas en las que no se conocía mucho sobre el asma. Entonces entraba en paros respiratorios ahí en la casa. Yo veía a mi mamá correr. Mi mamá no es enfermera, pero aprendió a poner sueros. Entonces yo le ayudaba a ella a llenar las botellitas, a pasarle para poder sacar a mi papá de la crisis, que nunca se nos muriera ahí en la casa. Mi hermana era mayor, pero de ella con un problema cognitivo, entonces ella se escondía, se metía o en el closet o debajo de la cama. Claro. Entonces yo era la que salía a ayudarle a mi mamá. Entonces siempre vi a la medicina como esa parte en la que yo le voy a ayudar a mi papá. Entonces todas las muñecas, yo practicaba con mis muñecas hasta el punto que las podría. ¿No tienes una? Las inyectaba, las operaba, claro, exacto, entonces como les inyectaba agua, las pobrecitas no aguantaban, las cosía, bueno, de todo hacía, porque yo decía, no, yo tengo que ayudarle a mi papá, y no me dio tiempo. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años, entonces nunca me vio formarme, ¿verdad? Claro. Bueno, sí. No te vio en vida, pero no sabemos sí, desde donde esté. Seguramente está orgullosísimo, porque de una u otra manera, sin querer, él fue el impulso para que lograras todo lo que has logrado, ¿cierto? Cierto, así es, y me tocó mucho vivir del lado del paciente, muchísimo, y ver cómo el paciente y la familia le sufre. Entonces yo siempre dije, yo no quiero ser un médico así, yo no quiero ser un médico que nada más le diga a la gente, bueno, y así va a estar. No, yo necesito tomarlo de la mano. Y esa parte la he tenido que trabajar mucho, Scarlett, porque a mí no me gusta dar malos diagnósticos. Claro. Entonces, los dos lloramos en mi consultorio. Cuando yo tengo que dar algo, yo digo, venga acompañado, porque a mí esa parte humana, no, yo le pido a Dios y oro diariamente, y te lo digo viéndote los ojos, oro, y le digo al Señor, nunca me quites eso. La empatía. Sí, nunca me quites el que yo los entienda como entendía yo a mi papá, porque el día que yo deje de sentirlo así, ese día ya no tiene ningún sentido que yo sea médico. El médico tiene que saber exactamente qué es lo que el paciente siente. De lo contrario, se convierte en un ser inútil, artificial. Y es frío, distante, calculador y distante. Y cuando uno se siente enfermo, es lo que menos necesita. Uno necesita ese apoyo, uno necesita ese cariño y ese humanismo. Y por eso cuando hice este estudio, que es la parte humana que tenemos que acompañar al paciente, es pensando en todos esos pacientes que me los dejan solos y abandonados. Porque ahora todo, si bien es cierto, la inteligencia artificial es una gran herramienta, no nos va a sustituir como seres humanos. No va a sustituir esa palmadita en el hombro de que no se preocupe, todo va a estar bien. No se preocupe, aquí yo estoy. No se preocupe porque usted no está solo. Esa es la parte más importante de todo. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, gracias. Gracias por esa empatía. Gracias. Entonces tú comienzas a estudiar basándote en tus vivencias con tu padre. Ajá. Pero no te gustaba la carrera. ¿O qué sentías? ¿Cómo no, o te fuiste, como enamorando? Yo nunca me vi haciendo otra cosa. Yo jugaba y yo tenía en el barrio, nosotros era una amiga y yo que jugábamos al doctor, ella se hizo médico también y todos los demás eran pacientes. Eso sí, era un monopolio que teníamos y ahí el que quería llegar a jugar tenía que saber, ser paciente. Iba a ser paciente porque no iba a hacer nada más. Y nunca me vi haciendo otra cosa. Nunca. La única vez en el que sentí miedo de no poder estudiar fue cuando empecé la carrera de medicina y tuve un accidente. Me caí de un tercer piso, más de 20 metros, y yo pensé que no la lograba. Ahí sí me dio miedo. Pero ¿cómo del tercer piso? Sí. ¿Qué te pasó? Vea, mi papá tenía 3 años de fallecido y yo muy inmadura, la verdad es que no puedo decir otra cosa que era la inmadurez de uno. Yo entré a la universidad muy joven, de 17 años, a la carrera de medicina. Y ahí había estábamos en el tercer piso y había las escaleras y el pasamanos, y a mí me gustaba resbalarme por el pasamanos.
Claro. Como yo nunca tuve una casa de 2 pisos, yo soñaba con una Entonces casa de 2 te pisos. sentabas allí. Ajá, como en y, las películas que claro. veía, sí, claro, y se tiraba. Ah, pues en una de esas me tiré y me fui de lado y caí todos los 3 pisos. Ujú. Dios mío. Y yo le decía a mi mamá, cuando ya después desperté, y ya al tiempo, me decía, mamita, ¿pero qué pensabas cuando ibas cayendo? Y le digo, ¿sabes qué? Vieras que a mí me dio tiempo de orar y decirle a Dios, Diosito, que no me duela. Y decirle a mi papá, apáñame, como decimos allá, tájeme, apáñame para que no me duela. Y te puedo decir, viéndote a los ojos, que a mí no me dolió nada, pero nada. Yo caí, después moví las manos, los pies, como para saber que estaba bien, Sí. y caí dormida. Cuando desperté, estaba lo que decimos nosotros en la sala de shock de un hospital clase A, Ok. y todo el mundo así con luces y hablándome al mismo tiempo y todo, y ahí fue. Y ya los días sí me dolían hasta las pestañas. Obvio, pero exacto, claro. Te lo puedo Pero en el asegurar. momento sí hubo... Nada. Y no me quebré nada. No, Nada. ni una fractura. Nada, ni una Te fractura. apañaron. Sí. Ni la uña, dije yo. Sí, me apañaron. Wow. Te lo puedo asegurar. Ha sido el momento que más miedo me dio, porque después sí no pude caminar, tuve que rehabilitación, varias cosas, y me alejé un año de la carrera. Claro. Y yo pensé que no lo iba a poder hacer, y entonces me dio un poco de miedo. 2 veces me ha dado miedo, ahí y cuando llegué a México. Eso te quería preguntar, tu experiencia en México, porque ya nos contaste que sales de Costa Rica con tu beca a estudiar a México. Esa entrada al hospital militar. Lo que no saben es que a mí nadie me dijo que era un hospital militar. Ah, no, ok. Yo lo leí en el papel que decía hospital militar, pero como Costa Rica no tiene ejército, haz de cuenta, Scarlett, en Costa Rica hay un hospital que se llama Hospital México y no andan vestidos de charros, ¿ok? Vale destacar. Vale ¿verdad? destacar eso, Entonces, claro. donde yo leí hospital militar, yo pensé que era el nombre del hospital. No que era militar, militar, de verdad. sí. Claro, o sea, el shock y el impacto tuyo, fue ¿cómo estuvo increíble eso? cuando yo llegué y pasé visita y vi a mis compañeros vestidos de verde, porque entraban en grupo de guardia y armados. Yo hice así, yo dije, ¿dónde estoy? ¿Cómo van a pasar armados? Visita. O sea, la visita es cuando el paciente está encamado. Entonces pasan todos los médicos, ¿verdad? Por cada cama y armados. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Entonces yo ese día sí me llené de mucho susto. Porque no sabían dónde estaba. ¿Cuántas mujeres estaban contigo? De mi generación solo yo. Son 4 años otorrino, entonces se habla de R1, R2, R3, R4. De R1 fui yo la única, de R2 tenía 3 compañeras, de R3 había 2. Y R4 en ese momento no habían, iban a ser la primera generación de R4. Entonces, pero no se hablaban, digamos, R1 no le habla al R2, no, eso es por jerarquías. Oh, sí. Ok. Entonces, Complicado. Sí, la residencia es lo más duro de toda la carrera de medicina. La carrera de medicina, comparada a una especialidad, es lo más fácil que usted puede hacer. Es como el preschool. Ya la especialidad es un PH, o sea, es más allá de cualquier otra cosa, porque esto es mucho de resistencia. Es mucho aprender, pero hay que resistir demasiado. O sea, porque se enfocan, hay una parte de ahí, digamos, el primer año se enfocaron en que hacían apuestas a ver cuánto iba a durar entre los compañeros. ¿En serio? Militares, sí. Muchos perdieron esa apuesta. No todos, porque yo me gradué. Claro, exacto. Sí. Pero alguno habrá apostado por ti, ¿ninguno apostó por ti? No. ¡Qué fuerte! No, tengo que reconocer que ninguno. En algún momento, bueno, lo sé por mi sismógrafo, sufriste de discriminación. Sí. Mucho. Mucho. Por ser mujer. Por ser mujer. Por ser extranjera. Por ser extranjera y por ser civil. Claro. Les pateaba que no fuera militar, pero les pateaba el hígado eso. Entonces tuve un compañero que me la hizo ver muy negra y me decía, tú le quitaste el puesto a un compañero mío y tú tica, que no sé qué, y bueno, muchas cosas me decía y
y fue muy difícil en realidad. O sea, yo sí lloraba diario, tengo que reconocer Sí. que diario, y diario lloraba, y diario me secaba las lágrimas, y al día siguiente me levantaba. Yo quisiera que le dieras un consejo a todas esas mujeres, bueno, y hombres también, porque los hombres también sufren, que en algún momento, que en este momento tal vez se encuentran pasando por alguna situación similar de estar siendo discriminados, burlados, Ujú. teniendo a su alrededor gente que apuestan a su fracaso, no a un éxito. Así es. ¿Cuál sería ese consejo, ese grano, porque no me gusta decir granito, ese grano grande de ayuda que tú les darías, esa gotita de, epa, espérate, puedes hacer esto, esto, lo otro? ¿Qué sientes? Lo primero que le diría es, ¿te gusta dónde estás? ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Sabes cuál es el propósito de lo que haces? Porque uno tiene que conocer el propósito en la vida y qué es lo que uno va a conseguir. Si es sí a todo, entonces ahora bien viene la parte más importante y es creer en ti mismo. Habrá gente, vea, esto es así, el mundo es así tristemente. Todo el mundo quiere verte bien, pero no mejor que ellos. Entonces habrá gente que va a hacer lo imposible para que no consigas lo que estás alcanzando, porque saben que lo puedes hacer. Porque cuando ven que alguien es peligroso, y me hablo yo de peligroso no solo académicamente, sino hasta en los negocios, van a hacer lo posible porque no brilles, lo posible porque no avances, porque saben que si lo haces la revientas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Agárrate del que nunca te va a abandonar, Dios. Sí. Ese nunca. El cielo y la tierra pasarán y su palabra siempre va a estar. Esa nunca pasa. Agárrate primero de ahí y después busca en ti eso que te mantiene. Si es tu familia, si es tu hija, si es tu esposo. Uno mismo, yo te diría, uno mismo debería ser lo suficientemente valioso para agarrarse, pero el ser humano no nos enseñan Nos a cuesta amarnos mucho. tanto. Ujú. Nos cuesta mucho. Porque eso es una programación, eso no lo aprende en programación. Eso es una programación que de ahora tú con tu hija la tienes que programar. Sí, estoy en eso, Ajá, créeme. y uno los programa ¿para qué? Para que uno no sea indispensable. Ay, pero es que se van a dejar, sí, no importa, porque ellos tienen que confiar tanto en ellos y estar tan fuertes que aunque mamá y papá no estén, ellos lo pueden lograr. Pero es un empoderamiento y es una programación que viene. Entonces eso es lo que yo les diría. O sea, si tienen las bases claras, Dios y ese fuerte y seguir adelante, sí, y saber y reconocer que lo van a hacer. Porque si uno piensa, ay, pero es que era mi amiga, ¿y por qué así? Porque no hay amigos en esto. Lamentablemente no. A la gente no le gusta que brilles, a la gente no le gusta que salgas adelante. Entonces vas a tener tu círculo de amigos, otros, pero generalmente no en tu medio donde te desenvuelves. Y eso es lo más duro que Qué hay. duro, qué Ajá, dura realidad. pero así es. Entonces, no olvide la tierra, no olvide la gente que te conoció sin nada, los que te quisieron, te amaron y te apoyaron cuando no tenías ni un nombre ni un apellido que representara. Esa parte, si la olvidas, ya perdiste todo. Porque de ahí en adelante los que se acerquen, uno no sabe por qué se acercan. Claro. Gracias por ese consejo. Wow. Ay, Dios mío. Doctora Alexandra Rodríguez. Ay, Alexa, siento que me Alexa, ay, regañas. siento que te regaño. Sí, Sonó es así, que Alexandra. Sí, yo presente, yo maestro. O sea, yo en militar, yo. Aquí sí, estoy, aquí estoy. Sí, aquí estoy, porfa. Doctora Alexa, Sí, ¿eres héroe de tu propia historia? sí, definitivamente. No me hagas pausa. De una sí. Sí. Sí lo eres. Suspiro porque cuando piensa uno en todo esto, a veces decir la palabra héroe, suena soberbio y a uno no le enseñan. Pero Ujú. es cierto, sí, debe decirlo uno con más fuerza, pero sí soy héroe de mi propia vida, de mi propia historia. Soy una gran sobreviviente y resiliente y me siento muy orgullosa de lo que he logrado y construido sola. ¿Con la ayuda de quién? De mi mamá. Mi mamá ha sido esa parte fundamental en mi vida, pero fundamental. Qué bonito. Y ya después, mi esposo. Hoy voy a ese congreso gracias a él.
Ah, mira qué lindo. Porque él me dijo, inténtalo. Yo, no, es que yo no hablo bien inglés, inténtalo. No, es que todo va a ser en inglés. Pues te lo aprendes en inglés que no te has aprendido en la vida. Y yo, no, pero mira, y ahora que me dijeron y le hablé, me dice, te dije, hoy voy a Estambul a hablar en inglés Sí. con mi mejor inglés que yo voy a poder de aquí a septiembre, hacer a convertir un sueño en realidad gracias al apoyo de él también. Qué bonito. Entonces uno sí necesita esos apoyos en la vida. Sí, claro, definitivamente. Sí. Y mis hijos, ¿verdad? Que son ellos son una maravilla. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 3. Hay 3. Sí. ¿Y estudiaste todo eso con 3 muchachos? No. Dios mío, es hasta mi heroína también. Eres mi héroe. Ven, que sí se puede. Claro no, que yo sí. lo hice todo al revés. Ah, ok. Yo primero estudié ajá. todo lo que pude. Ok. Bueno, yo la maestría en administración y programación la saqué ya con ellos, pero todo lo demás de medicina sí lo saqué antes. Ok. Y yo me casé ya grande. Yo me casé a los 37, 38 años. Mi primer hijo nació a los 39 y Dios me bendijo con gemelas a los 40. ¡Wow! ¡Qué belleza! Entonces me llené de un familión en cuestión de poquito tiempo. Mis hijos se llevan 1 año, 2 meses. Claro, claro. Qué lindo. Sí, qué lindo. entonces ellos todavía están chiquitos. Sí, tengo mi hijo de 13 y las gemelas de 12. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí. Alexa, bueno, tú eres heroína de tu propia historia y eres héroe para muchos que te están viendo en este momento, para muchos a los que has sanado y has ayudado con sus afecciones en este campo, ¿no? De la, déjame decirlo, leerlo para decirlo bien, otorrinolaringología, cabeza y cuello. ¿Cuál es ese superpoder? Porque al ser héroe tienes un superpoder, de repente 1 o 2. ¿Cuáles crees tú que han sido esos poderes que te han ayudado durante toda esta etapa de tu vida y van a seguir contigo de aquí en adelante para seguir logrando más, así como esa conferencia que vas a tener? Sí, vieras que tengo 3 que para mí son importantes. La resiliencia, altamente resiliente soy, altamente. Eso lo aprendí cuando salió la palabra y yo decía, ay, mira, todo esto es lo que yo hago. La disciplina y la constancia. Sin disciplina y constancia usted no puede lograr nada en la vida. Para alcanzar cualquier meta que tengas es eso. Y ya en la vida personal, la empatía a nivel profesional, ese es mi estandarte, el poder entenderlos, o sea, ser honesta, pero ser empático en esta rama tan importante, en esta profesión, es sí o sí un requisito indispensable. Qué bonito. Gracias. Gracias, doctora. Gracias un placer. Un placer haberla tenido aquí. He aprendido mucho. Jules Hansel, creo que vamos a tener que tener una consulta con la doctora. Usted póngase pilas si está roncando mucho, si su mujer también está roncando, preste atención al cuerpo. Tenemos aquí a nuestra doctora, que es la solución. Acá han estado todas sus redes sociales para que la contacten y de repente nos damos un paseo por allá por favor, por Costa Rica. Ahí tienen su casa. Qué bella. Ahí los gracias. esperamos. Muchas gracias por la doctora. invitación. Muchísimas gracias. Y a ustedes gracias por seguir con nosotros aquí escuchando estas historias maravillosas que nos inspiran, que nos empujan, que nos mueven, porque sí se puede. Hay que tener disciplina, hay que ser honestos. Gracias por seguir con nosotros en Héroes. Y también síganos en nuestras redes sociales, @Club de Héroes Oficial, y nos vemos en YouTube en Hispano TV. Muchas bendiciones.